Dios le bendiga, le saluda una vez más su servidor, el pastor Jesús Lozano, continuando con el estudio del fascinante libro de Apocalipsis, particularmente las 7 iglesias de Asia Menor. El tema de hoy es la iglesia de Sardis. Continuando con nuestro estudio, toca el turno ahora a la iglesia de Sardis. Se piensa que la iglesia de Sardis representa la iglesia de la época de la Reforma, que inicia en el año 1517 hasta la iglesia del año 1800, por supuesto después de Cristo. La ciudad de Sardis fue la capital del imperio lidio. Lidia fue un gran imperio hasta que los persas, bajo el mando del emperador Ciro, le conquistaron. Esta gran urbe fue inmensamente próspera, ya que tenían enormes cantidades de oro que venían del río Pactolo o Pactolus, que precisamente significa el que porta oro. Sardis se encontraba a unos 35 kilómetros de la ciudad de Teatira. Su nombre Sardis, o mejor dicho, Sarid, significa los que escapan, los que salen. En el año 17 de nuestra era, un devastador terremoto casi acabó con la ciudad, siendo reconstruida años más tarde por el emperador romano Tiberio. Esta ciudad, como comenté anteriormente, se enriqueció no solamente debido a los grandes yacimientos de oro, sino que además tenía una enorme industria de telas, colores o tintes, además de la joyería. Esta metrópoli era cuna del paganismo, ya que en ella existía un suntuoso templo erigido para la diosa Artemisa o Diana. En la actualidad aún quedan ruinas de este edificio religioso. Sin embargo, la ciudad desapareció, quedando solamente una pequeña villa llamada Sard. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. El ángel a quien la carta es remitida es, al igual que las demás, el pastor, ministro o encargado de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Cuando Cristo hace mención a el que tiene los 7 espíritus de Dios, se está refiriendo a el que tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Recordemos que el número 7 dentro de la teología simboliza perfección, plenitud. Por lo tanto, al mencionar a los 7 espíritus de Dios, seguramente se está refiriendo al que tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Entendemos que quien tiene este tipo de plenitud es necesariamente Cristo, ya que la palabra Cristo o Mesías significa precisamente ungido. Por lo tanto, el que tiene los 7 espíritus de Dios es definitivamente el Señor Jesucristo, quien además afirma tener las 7 estrellas. Estas 7 estrellas posiblemente se refieran a los 7 pastores o ministros presidentes en las iglesias de Asia Menor. Yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aproximadamente 700 años antes del mensaje en cuestión, Sardis hubo sido una enorme ciudad llena de fama. Decir que se era ciudadano de Sardis era reconocido automáticamente como ser rico, de reconocimiento. Sin embargo, cuando Cristo dicta la carta a Juan, la ciudad de Sardis solo vivía del recuerdo. Ya no era la próspera ciudad de antaño. Solo su fama le había quedado. La iglesia en Sardis presentaba el mismo fenómeno. Posiblemente disfrutaba de reputación, tenía nombre de que vivía, pero en verdad estaba muerta. Se engañaban y engañaban a los demás, quienes creían que en verdad aquella iglesia tenía la vida de Cristo. Si usted lee esta carta, notará que la iglesia de Sardis no tenía, al parecer, ningún tipo de problemas. Aparentemente vivía tiempos de paz.
Sin embargo, aunque pacífica, la iglesia estaba muerta. Por esto tal vez no tenía ningún tipo de dificultades. Tienes nombre de que vives, es decir, tenía fama de ser una buena iglesia. La iglesia de Sardis o la iglesia de este periodo era grande, próspera, pero ante la mirada escrutadora de Cristo, de quien nadie escapa inadvertido, estaba completamente muerta. Bíblicamente entendemos que cuando alguien está muerto, es sin duda porque está en pecado. Esto lo leemos en Efesios 2:1. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esto podemos deducir que la iglesia de Sardis, al estar muerta, era en parte quizá porque estaba en estado pecaminoso. Tenían cultos, estaba llena de rituales, ceremonias, pompa, pero simplemente carecía de la vida de Cristo y de su Espíritu. Sé vigilante. El original griego de esta expresión es ginou gregorón, que significa algo así como hazte vigilante, despierta, ponte alerta. La ciudad de Sardis había caído en 2 ocasiones anteriores víctima del ejército persa y años más tarde de las huestes del general griego Antíoco Epífanes. Estas 2 derrotas que sufrió Sardis fueron debidas a que se sentían tan invencibles que no pusieron guardias a vigilar. Posiblemente por esta razón, Cristo le advierte a la iglesia: sé vigilante para que no te pase lo que pasó a la ciudad. No vaya a ser que Satanás también te destruya mientras no estás vigilando, mientras estás dormida, y entre y te saquee. Y afirma las otras cosas que están para morir. Aún quedaban otras cosas que estaban para morir. Al parecer, aún quedaba algo rescatable dentro de esta iglesia. En lo general, la institución carecía de vida. Sin embargo, quedaban algunos vestigios de vida. Lo poco bueno que te queda, le dijo Jesús a la iglesia de Sardis, actívalo, rescátalo, promuévelo. El Señor exhorta a la iglesia de Sardis para que reanimen lo poco que les queda de piedad, que aviven la poca convicción que les queda y que está a punto de extinguirse. Algunos teólogos opinan que más que cosas se refiere a personas que ciertamente amaban a Dios, aunque estaban dentro de esta institución religiosa muerta. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cristo manifiesta no encontrar perfectas las obras de esta iglesia. Sin embargo, el texto griego original escribe la palabra pleró, que más que perfectas significa completas. El Señor, habiendo escudriñado las obras, el proceder de esta institución, las encuentra incompletas, faltas. Estas revelaban una mediocridad en el servicio al Señor y en su estado espiritual. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. El Señor recuerda a la iglesia de Sardis acerca de lo que ha recibido, como diciendo: acuérdate lo que te he dado, lo que has obtenido de mí, lo que has escuchado de mí. San Juan utiliza para la palabra guárdalo el verbo griego tereo, que significa guardar interiormente, observar interiormente. Es decir, lo que la iglesia había recibido y oído, habían de guardarlo dentro, en el corazón. La iglesia recibió inicialmente la revelación divina del Evangelio. El Espíritu Santo inspiró a hombres para escribir el testimonio, la verdad de Cristo. Lamentablemente, la iglesia de Sardis, o mejor dicho, la iglesia en general de los años 1500 al 1800 después de Cristo, olvidó lo que había recibido de parte del Señor.
Abandonaron la verdad bíblica para abrazar ritos, dogmas que los hombres habían inventado o que importaron de religiones paganas. Cristo exhorta a Sardis a retomar lo que recibió inicialmente. Ordena que lo guarden, que lo practiquen, pero agrega que además se arrepientan de haberlo olvidado. De nada sirve simplemente reconocer que hemos fallado ante Dios si no presentamos una actitud de arrepentimiento, cambiando nuestra mentalidad, nuestro corazón. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La ciudad de Sardis estaba localizada en un punto alto, estratégico, parecía invencible. El rey de esta ciudad descansaba tranquilo. No colocaban los guardias necesarios para protegerla, asegurando que nada ni nadie los podía invadir. Esta confianza les costó el perder 2 batallas decisivas, como mencioné anteriormente, en contra de los persas y después de los griegos. De la misma manera, a la iglesia de Sardis, que no le suceda lo que le aconteció a la ciudad, Cristo advierte a esta iglesia que no se confíe, que esté alerta. De lo contrario, Él mismo vendrá sobre la iglesia como ladrón en la noche. Los ladrones, cuando asaltan, sorprenden a sus víctimas, no les avisan, embisten cuando menos los esperan. De esta misma manera, los feligreses de la iglesia en Sardis serían sorprendidos por el mismo Señor, posiblemente refiriéndose a la sorpresa del arrebatamiento que a muchos asombrará. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Después de este enorme grupo de apáticos y muertos, quedaba un remanente pequeño, por cierto, ya que el maestro advierte de unas pocas personas. El griego original utiliza la palabra nombres u onómatas en lugar de personas. Ciertamente Cristo conoce a sus redimidos por su nombre, tal como él mismo lo advierte en Juan 10:3, en donde dice que a sus ovejas llama por su nombre. Este pequeño grupo, aunque vivía dentro de esta institución muerta, no habían manchado sus vestiduras, es decir, mantenían vivo el testimonio de Cristo, no se habían contaminado con la idolatría como el resto de la iglesia. Para estos fieles al Señor les esperaba una maravillosa recompensa. Debido a que no mancharon sus vestiduras, Cristo les daría nuevas vestiduras blancas. Sardis era conocida por su industria del teñido de telas, pero el color de las vestiduras que Cristo colocaría a su remanente seguramente no se compararía en pureza a estas vestiduras que el Señor ofrecería a sus fieles. Este texto tiene un significado completamente escatológico. Estas ropas blancas serán vestidas por la iglesia en su estado futuro, en el cielo. Leo enseguida un precioso texto que revela el porvenir de los redimidos y que nos describe precisamente el uso de estas albas vestiduras. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Al haberse mantenido limpios, sin contaminación, son hallados dignos de estar en la presencia del Señor con los atuendos anteriormente mencionados. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Una vez más, la promesa es al que venciere, al que no manchó sus vestiduras, al que siendo parte de la iglesia vivió en santidad, agradando a Dios. A ese se le cubrirá de vestimentas blancas.
Este galardón de ninguna manera es para todos, es solo para los vencedores, para los que se guardaron para Cristo, para los que perseveraron hasta el fin. El Señor advierte algo muy interesante. Afirma que a estos, los limpios, los vencedores, no a toda la iglesia, sino a unos cuantos, los que perseveraron, de esos no borrará de ninguna manera su nombre del libro de la vida. Cristo da a entender que nuestro nombre puede ser borrado de este sagrado registro. La mayoría de los miembros de la iglesia en Sardis conocieron la verdad, sin embargo mancharon sus vestiduras, no se apartaron para Dios, se contaminaron. Pero aquellos que se ocuparon de su salvación con temor y con temblor, para los que vencieron, es la promesa y garantía divina que sus nombres serán preservados y no serán borrados. De estos, Cristo confesará o los reconocerá por nombre en presencia del Padre y de los ángeles. Existe dentro de la iglesia de Cristo un sector que afirma que es imposible que los salvos se pierdan, que el nombre que ha sido escrito en el libro de la vida pueda ser borrado. Sin embargo, resultaría vano, inútil que el Señor hiciera mención a esto si nuestro nombre jamás se borraría. ¿Qué caso tendría mencionarlo? Existe la posibilidad de ser eliminados, borrados de este libro, y podemos encontrar textos como Éxodo 32:32. Ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al haberse hecho dioses de oro, pero ahora perdona sus pecados, y si no, por favor, bórrame de tu libro que has escrito. Salmo 69:28. Sean borrados del libro de los vivientes y no sean contados con los justos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, el mensaje de la iglesia termina como los anteriores mensajes. El que tiene oídos espirituales, dispuestos para oír, que oiga, que esté atento a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Hasta aquí con el estudio de la iglesia de Sardis. Nos vemos enseguida con la iglesia de Filadelfia.